¿Cuál es tu historia de terror de finalmente conocí a mi amigo en línea? Soy artista, y antes de tener el trabajo que tengo ahora, me dedicaba a vender mi arte en convenciones de cómics, anime y videojuegos por todo Estados Unidos, Canadá y a veces en otros países. Sorprendentemente, si lo hacías bien, era un trabajo bastante lucrativo, y lo disfrutaba mucho. Requería mucho más esfuerzo del que la mayoría imagina, pero bueno, el punto es que estaba muy familiarizada con el ambiente de las convenciones, y eso me lleva a lo siguiente. Solía aceptar comisiones en las convenciones, pero dejé de hacerlo hace años porque me volví demasiado ocupada y mi nivel de arte había mejorado tanto que $100 ya no me parecía justo. Siempre he creído que los artistas deben valorar su trabajo y no trabajar por migajas. Hace unos años, justo cuando empezaba a dejar las comisiones, un tipo se me acercó en una convención. Es normal encontrar personas socialmente raras en estos eventos, pero el 99.5% son muy dulces y solo quieren hablar sobre lo que les gusta. Si tienes paciencia, es algo disfrutable. Pero este tipo, me preguntó de inmediato si hacía comisiones. Le dije que ya no, lamentablemente. Me preguntó cuánto cobraba, y cuando pasa eso, suelo tirar un precio alto al azar para que desistan sin tener que decirles que no directamente. Y si están dispuestos a pagarlo, entonces hablamos. Le dije $350. Y me dijo, perfecto. ¿En efectivo? Me quedé tartamudeando, no esperaba que aceptara. Al final le pregunté qué quería. Para resumir, quería arte furry, del estilo explícito, para ser exacta. Nunca había hecho arte furry en mi vida, pero sabía que pagaban bien. Le dije que cada personaje extra tenía costo adicional. Si era NSFW, también. Era una comisión grande. Y él, no hay problema. ¿Cuánto más? La conversación fue así por un rato, y para ahorrar tiempo, me pagó $700 en efectivo, al instante, por arte explícito furry. No me molestó. Dije bueno, lo haré. ¿Qué me importaba? Lo firmaría con un seudónimo, sería de una sola vez. Lo hice esa misma noche en mi cuarto de hotel. Luego me enteré de que había tomado mi tarjeta de presentación y le había pasado mi correo a sus amigos por si querían también encargar arte. Empezaron a llegarme solicitudes cada vez más raras, pero el pago seguía siendo sorprendentemente bueno. Eventualmente terminé creando una cuenta en Fur Affinity con un nombre falso, y modifiqué mi estilo y técnicas para que nadie pudiera rastrear el arte hasta mí. Decidí simplemente abrazar la vida de artista furry por dinero. Yo, siendo una completa desconocida en esa comunidad, ganaba bien, así que ni quiero imaginar lo que hacen los artistas populares. No me sentía avergonzada por dibujar fetiches furry raros, ni me sentía mal por ser una fraude. Prestaba un servicio, y punto. Todo se arruinó cuando me hice amiga de alguien de esa comunidad. Era otra artista furry, y simplemente conectamos en línea. Tenía ese humor sarcástico y autodespreciativo hacia los furries, así que nuestra manera de reírnos del tema nos unió. Parecía buena persona. Eventualmente le confesé que en realidad no me importaban los furries, y ella lo tomó bien. Me dijo que entendía por qué yo usaba la comunidad para ganar dinero, que ojalá ella tampoco fuera furry, pero que no podía evitar lo que le gustaba. Me dijo que si de verdad quería ganar dinero, fuera a una convención furry. Yo de inmediato dije, ni loca, jamás. Pero me habló de una convención de anime a la que yo iba cada año, y que ese año se haría en el mismo lugar y el mismo fin de semana que una convención furry. Me dijo, salta de mesa en mesa. Me propuso compartir su mesa, probar y ver cómo me iba. Yo ya tenía mesa en la convención de anime, así que pensé, bueno, ¿por qué no? ¿Qué puede salir mal? Decidimos compartir habitación. No es raro. Los artistas suelen compartir cuartos porque tenemos horarios parecidos y no solemos salir de fiesta porque estamos trabajando. Parecía alguien confiable. Llegué el jueves antes del evento, pero la convención furry ya había empezado. Me mandó un mensaje diciéndome que me acercara a su mesa en la zona de ventas para probar cómo era. Ella ya había hecho check-in y tenía las llaves, así que recogí mi credencial y fui, y ahí me llevé la primera sorpresa. Estaba en la mesa, con el disfraz completo de furro. Eso ya fue raro. Ella decía que era una furry que se odiaba a sí misma, así que verla con traje completo era raro. Yo ya estaba fuera de mi zona de confort rodeada de furries, y ella se suponía que era mi guía, mi ancla. Me puse muy nerviosa. Empeoró cuando me senté y me presenté, y ella hizo eso que hacen los furries con traje, no hablar. Solo asentía, hacía poses exageradamente tiernas y tenía un maldito juguete chillón para hacer ruido, pero ni una palabra. Me abrazó, interactuaba con los clientes, al parecer era conocida, y si quería comunicarse, escribía o mandaba mensajes con esas patas enormes. Me dijo que odiaba los trajes,
pero que así no tenía que hablar con la gente. A las 7 de la tarde recogimos todo para ir a la habitación. Ella no se quitó el traje en todo el camino. Ya en el cuarto, me tiré sobre la cama, agotada. Le pregunté si iba a sacarse eso, algo inquieta por toda la situación. Entonces hizo algo que me hizo querer salir corriendo, aunque no lo hice, contra mi mejor juicio. Estaba tumbada boca abajo, con los pies aún en el suelo, mi camiseta se había subido un poco, y ella se paró entre mis piernas y me hizo cosquillas en el vientre. Reaccioné como cualquiera reaccionaría ante un ataque sorpresa de cosquillas. Me retorcí y me aparté de inmediato. Ella hizo esa pose tímida de risa que hacen los ferries, con las patas sobre la boca, sin decir nada. Yo estaba aterrada. Mi manera de lidiar con el estrés suele ser reírme nerviosamente. Ella pareció captar la indirecta y señaló que iba a ducharse. En cuanto entró al baño, decidí que no quería estar ahí cuando saliera. Pero no quería cargar con todas mis cosas, así que planeé volver más tarde con amigos. Necesitaba una llave, así que fui a su billetera, que había sacado de uno de sus bolsillos del traje, y traté de encontrarla. Y por supuesto, al abrirla, vi su identificación. No pude evitarlo, la curiosidad fue más fuerte. Y al ver la foto, me quedé helada. La persona de esa ID no era en absoluto quien yo esperaba. No conocía todos los detalles personales de mi amiga, más allá de su nombre, edad y descripción general. Mujer blanca, veintitantos. Pero en la foto había un hombre, de cabello largo y grasoso, con gafas y barba rala. Tendría unos 45 o 50 años, calculo. Me quedé tan en shock que literalmente tiré la billetera al otro lado del cuarto, agarré la llave y salí corriendo del hotel. Bajé por las escaleras los 15 pisos hasta el lobby y llamé a un amigo que iba a asistir a la convención, completamente fuera de mí. Nunca vi a la persona real bajo el traje. Mi amigo, un tipo grande y con pinta intimidante, subió por mis cosas esa misma noche con la llave que yo había agarrado. Cuando regresó, me dijo que no había nadie en la habitación. Me quedé con él el resto del fin de semana, y solo salía del recinto de la convención si estaba con un grupo. Esa misma noche eliminé mi cuenta de Fura Affinity, bloqueé a mi amiga en la app de chat y borré todo rastro de mi conexión con el mundo ferry. El dinero podía irse al demonio. Jamás volvería a meterme en ese desastre. Tengo muchísimas historias ridículas, divertidas y horribles de mis años como artista de convenciones, y esta, junto con otra, están en la cima de la lista como las peores. No estoy segura si esto entra en la categoría de historia de terror, pero todavía me afecta, incluso muchos años después. Hace muchísimo tiempo, conocí a un chico a través de juegos de rol en línea en los chats de AOL. Nunca hubo nada raro, simplemente teníamos personajes y creábamos escenarios juntos. Con el tiempo, llegamos a conocernos muy bien y la amistad se convirtió en una relación a distancia. Hablábamos por teléfono durante horas y nos enviábamos paquetes. Nuestros padres incluso llegaron a hablar entre ellos, y después de un par de años charlando, nos ayudaron a organizar un encuentro. Todo salió bien. Su papá lo trajo a mi ciudad y pudimos conocernos en persona. Nos vimos varias veces después también. Fue mi primera relación, y en general un muy buen amigo durante mis años de secundaria. Eventualmente terminamos como pareja, pero seguimos siendo amigos y en contacto. Siempre pensé que algún día lo volvería a ver. Ya en mis 20, tuvo una pérdida familiar y recuerdo haber hablado con él. 2 o 3 meses después, me desperté de un sueño con él como a las 4:30 de la mañana. No podía dormir, así que me conecté para enviarle un mensaje, pensando que lo vería cuando estuviera en línea. Y aquí es donde empieza, para mí, la parte más dolorosa de la historia. Descubrí que lo habían encontrado muerto en su departamento unos días antes de que yo intentara mandarle ese mensaje. Había sufrido un aneurisma cerebral. Fue absolutamente devastador saber que no hice el esfuerzo de verlo de nuevo y que ya nunca más podría hablar con él. Todavía me entristece mucho cuando lo recuerdo, incluso después de todos estos años. Hace como 15 años, estaba jugando un juego llamado Bartune. Jugaba muy frecuentemente. En fin, conocí a una chica en línea. Empezamos a jugar juntos y eventualmente a hablar por Skype. En ese momento yo estaba pasando por una mala etapa, me sentía muy triste y solo. Con el tiempo, nos enamoramos. Decidimos que queríamos conocernos en persona. El problema era que vivíamos en países cuyas leyes de pasaporte no nos permitían entrar al país del otro. Y aquí es donde se pone raro. Conseguí un trabajo en Grecia y me mudé allí. Alquilé un departamento, y 2 semanas después ella decidió venir a unirse a mí. Cuando llegó, no era lo que yo esperaba. Resulta que en realidad tenía 20 años más que yo y dejó a un hijo en su país. No sabía qué hacer, así que simplemente seguí la corriente. Se mudó conmigo y empezó a actuar como una loca total.
Me despertaba en medio de la noche y ella estaba parada mirándome fijamente. Y cuando hablaba por Skype con mis padres, ella se sentaba al lado mío, fuera de cámara, solo mirándome durante 2 horas seguidas. Me asusté y se lo conté a mis padres. Ellos se alteraron y me compraron un pasaje de regreso a casa. Me fui sin decirle nada, dejando todas mis cosas en el departamento, excepto el pasaporte que tenía conmigo. Estamos hablando de la laptop y toda mi ropa. Una experiencia aterradora. Nunca llegué a conocer al tipo en persona, pero hablamos por teléfono. Nos conocimos en MySpace cuando yo estaba en la universidad y después de darnos cuenta de que supuestamente vivíamos en la misma ciudad, intercambiamos correos electrónicos. Con el tiempo le di mi número y quedamos en que me llamaría. Cuando lo hizo, su voz me dio escalofríos. Era como me imaginaría que sonaría un asesino serial. Cuando finalmente logré superar eso y me sentí más cómoda hablando con él por teléfono, empecé a notar otras señales de alerta. Cada vez que mencionaba algo sobre el vecindario, cambiaba de tema. En una ocasión le pregunté cuál era su restaurante favorito del bulevar y evitó responder, así que inventé uno y dije que era mi favorito. Inmediatamente dijo que también era el suyo y que amaba especialmente uno de sus platos. Siguió hablando y hablando sobre este maravilloso lugar, que no existía, y no había ningún lugar parecido en la ciudad, así que no podía haberse confundido. Lo confronté y le dije que claramente nunca había estado en mi vecindario. Resultó que ni siquiera vivía en el mismo estado que yo. ¿Qué si tengo una historia? Y vaya que la tengo. Abróchense el cinturón, porque esta historia es larga. Cuando tenía 11 años, solía jugar en un sitio web de juegos que tenía salas de chat. Podías jugar con otras personas y chatear mientras jugabas, etc. No había muchos niños de mi edad en el sitio, y casi nunca hablaba con nadie. Hasta que un día vi que un chico, lo llamaremos A, dijo que tenía 12 años. Así que empecé a hablar con él porque nunca antes había visto a otro niño jugar ahí. Terminamos haciéndonos amigos y empezamos a hablar por AOL Instant Messenger. Mi mamá era muy escéptica con todo esto, así que le pedimos que escribiera mi nombre en una hoja y se tomara una foto con ella. A mi mamá le pareció suficiente y nunca volvió a cuestionarlo. Nuestra amistad siempre fue totalmente platónica. Fuimos amigos durante unos 3 años, conectados a través del sitio de juegos y MySpace. Cuando Facebook apareció, dejé de usar MySpace y le perdí la pista. Unos años después, ya estando en la universidad, llevé mi laptop a clase, algo que nunca hacía, y durante un receso de 15 minutos decidí revisar mi cuenta de Twitter, que no usaba desde hacía años. Vi que tenía un mensaje de A de unas 2 semanas antes y le respondí de inmediato, sin poder creer que fuera él, pero lo era, y volvimos a conectar. Estaba saliendo con una chica en su ciudad, pero no era feliz. Yo estaba soltera, lejos de casa y mi madre estaba muy enferma con algo que los médicos no podían diagnosticar. A estaba ahí para mí a cualquier hora, dándome apoyo cuando todo parecía oscuro. Hicimos planes para vernos en Año Nuevo, yo vivía en Nueva York y él en Kentucky, para ir a ver caer la bola en Times Square, es una esfera de cristal que se baja en la víspera de Año Nuevo, y conocernos por primera vez, pero yo estaba sin dinero y diciembre fue muy difícil por lo de mi mamá, así que cancelé. Dejé la universidad para cuidar a mi mamá y, como estaba muy ocupada, dejamos de hablar tanto. Empecé a salir con alguien y perdí contacto con A por completo. La relación no duró mucho y ella me escribió apenas cambié mi estado de relación a soltera en Facebook. Me dijo que él también había terminado con su novia y, desde ese momento, empezamos a hablar. Hablábamos por teléfono durante horas, mandándonos mensajes todo el día y toda la noche. Descargábamos películas y las veíamos sincronizados para sentir que estábamos juntos. Llamaba a Starbucks en el centro comercial donde yo trabajaba y me compraba una bebida por teléfono, luego me decía que fuera a recogerla. Incluso conectó con mi mamá en Facebook para desearle que se mejorara. En mi opinión, era perfecto. Y yo me estaba enamorando. Todo eso duró meses. Una semana antes de mi cumpleaños número 20, mi mejor amiga me dijo que íbamos a cenar con su novio y unos amigos de él para intentar presentarme con alguno. Ella sabía de A, pero no que la cosa era seria. Yo no estaba muy interesada, pero me insistió tanto que acepté. Fuimos a cenar y entró al lugar con el novio de mi amiga. Sentí que el estómago se me cayó al piso y empezó a hacer el cha-cha-slide. Él se había contactado con mi amiga semanas antes para darme una sorpresa por mi cumpleaños. Se quedó una semana entera. Fuimos al acuario, a la playa, nunca había visto el océano, tomamos Slurpees, fuimos a Dave & Buster's, a jugar paintball, fue increíble. La noche antes de que se fuera nos besamos y yo estaba destrozada porque se iba. Me dijo que volvería.
Al día siguiente, le escribió a mi papá, con quien yo vivía, para decirle que quería estar conmigo y preguntarle si podía ayudarlo a mudarse a Nueva York. Mi papá, impresionado por su discurso y cómo me había tratado, le dijo que podía vivir con nosotros sin pagar renta si ayudaba con el negocio familiar, una granja de aves. Era un trabajo pesado, pero estaba súper decidido a mudarse para estar conmigo. Y lo hizo. Un mes después manejó desde Kentucky hasta Nueva York con su perro y todas sus cosas. La primera noche fue por algo a su auto. Ambos dejamos nuestros hipones juntos, y uno sonó. Pensando que era el mío, lo revisé y vi un mensaje de era su exnovia. El mensaje decía extraño a mi Balenujet. Me confundí y me dio un poco de asco, el apodo más tonto que he oído, pero como acababa de manejar 9 horas para mudarse conmigo, no dije nada. Las primeras 2 semanas fueron perfectas. Terminé el verano con un nuevo trabajo y nueva confianza. Él trabajaba con mi papá y todo parecía ir bien. Mi mamá finalmente estaba mejorando. Todo estaba yendo bien, pero empezaron las llamadas de su mamá todos los días. Que lo extrañaba, que cómo podía dejarla, que por qué le hacía eso. Publicaba indirectas en Facebook, me escribía a mí preguntando por él. Era agotador, especialmente tan al inicio de la relación, y pasaba todos los días. ¿Cómo pudiste dejarme, mi bebé? ¡Puah! Algo cambió después de un mes. Dormíamos apretados en mi cama individual, y de repente empezó a preferir el sofá. Empezó a rechazar el trabajo con mi papá para irse a pescar todo el día. No quería salir con mis amigos. Y siempre estaba pegado al teléfono. Eso siguió así por 2 semanas hasta que me dijo que su mamá estaba cayendo en una depresión profunda y que tenía que volver a casa. Estaba devastada. Volvió a su ciudad y al día siguiente ya tenía una nueva relación en Facebook con E. Lo gracioso es que él y yo nunca terminamos. Recibí un mensaje de E diciendo que nunca habían terminado, que solo estaban en una pausa y que él necesitaba encontrarse a sí mismo, pero ya lo había hecho y por eso volvió con ella. Estaba furiosa. Me había usado por 2 meses. Era un mentiroso increíble. Ella me mandó capturas de las conversaciones que habían tenido mientras vivía conmigo. Se burlaba de mi peso, decía que estaba aburrido y que no veía la hora de irse. Todo lo que me había dicho fue una mentira. No recuerdo cómo empezó, pero comenzó a publicar fotos mías en Twitter sin que yo supiera que las había tomado. Fotos muy poco favorecedoras. Una de ellas era de mí con su perro en mi sofá y le escribió a National Geographic: miren Nat Geo, una ballena está comiéndose a mi perro. Durante 10 meses, todos los días. En ese entonces, bloquear en Twitter solo impedía que te etiquetaran, pero aún podías ver sus tweets. No importaba cuántas veces lo reportara, Twitter no hacía nada. Publicaba entradas de mi diario personal en su Facebook y sus amigos y familiares comentaban y se reían de mí. Eventualmente dejó de importarme. Dejé de mirar sus cuentas. Conocí a alguien más y seguí adelante. A la distancia, todo se ve más claro. Ojalá pudiera volver atrás y darme una cachetada por no haber huido cuando vi lo de Balenujet. Me habría ahorrado mucho sufrimiento. Cuando estaba metida en el mundo de las citas en línea, tenía varias cuentas en distintas plataformas. Una de ellas era en FetLife. Usé fotos ahí que no había subido a ningún otro sitio, con mi rostro recortado. No resultó gran cosa, la verdad. Ninguno de los chicos que me escribieron me gustaba realmente. Fui educada con todos, pero al final abandoné el perfil. Después usé Tinder. Hago match con un tipo que parecía de oficina, bien vestido, profesional. Justo mi tipo. Charlamos durante una semana y decidimos salir a tomar algo. Llego al bar, fui en Uber, y miro a mi alrededor, no lo veo. Hasta que se me acerca un tipo con aspecto desalineado y me dice: oh, hola, mi nombre. Pensé que no vendrías. Yo no suelo juzgar por la apariencia, todos tenemos días malos y yo misma no me maquillo ni me arreglo el pelo en días de mucho lío. Pero este tipo, su pelo era muchísimo más largo que en sus fotos. Pasamos de un corte corto y cuidado a ondas largas sin peinar hasta la mitad de la espalda, tenía una barba desprolija y estaba vestido fatal. No lo reconocí. Y él solo se rió y dijo: perdón, esas fotos son algo viejas. Ignoré esa red flag como una tonta. Nos sentamos en una mesa pequeña con unas sillas enormes y empezamos a beber y charlar. Pedí una sola bebida, solo por cortesía, pero ya me había desilusionado por completo. Y ahí viene el giro. Se inclina hacia mí, me pone la mano en el muslo y dice: sabes, después de que no me respondiste en FetLife, me sorprende que hiciéramos match en Tinder. Eres realmente muy hermosa. Yo me quedo tipo: ¿perdón? Él se ríe. Literalmente se ríe como un villano de película, me da una palmada en la pierna y dice: voy al baño. Deberías revisar tu perfil y darte cuenta. Te encontré porque tu cuerpo es bastante distintivo.
Vale la pena mencionar que vivimos en una ciudad turística enorme. Hay miles y miles de personas nuevas cada día, especialmente en Tinder. Hacía match con gente que solo estaba haciendo escala entre vuelos. Así que estaba más que nerviosa. Lo veo irse al baño, reviso mi bandeja de entrada en FetLife y ahí estaba. Me había escrito meses atrás. Su foto de perfil parecía sacada de un documental de asesinos seriales. Recordé por qué lo rechacé. Éramos totalmente incompatibles. Y fui educada. En fin, terminé usando el famoso protocolo del Angel Shot. Corrí hasta el bartender, le expliqué la situación y salí por la puerta trasera. Estaba súper incómoda. Cerré todas mis redes sociales por varios meses. Y me considero afortunada de que solo me mandara algunos mensajes insultándome, eres una perra y cosas así, el resto de esa noche, y luego se rindiera. Ah, y pagué mi propia bebida. No soy un monstruo. Estaba hablando con una chica que conocí en Quisilla allá por 2008 o 2009. Nos conocimos porque ella había creado uno de esos tests tipo ¿qué personaje de Twaila y Teres? Y yo le estaba pidiendo ayuda para hacer el mío. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que teníamos aproximadamente la misma edad, vivíamos en el mismo estado, a solo un par de horas de distancia, y teníamos bastantes cosas en común. Unos meses después empecé a considerarla una de mis mejores amigas de verdad, y comenzamos a hablar sobre conocernos en persona. Mis padres, comprensiblemente, tenían sus dudas y solo aceptaron si yo iba acompañada de mi hermano mayor. Yo tenía 13, él 18. Acepté, y ella y yo arreglamos para vernos en un museo que quedaba a mitad de camino para las dos. Llegó el día, y por fin iba a conocer a esta chica con la que había estado hablando por unos 6 o 7 meses. Mi hermano me prometió que no iba a estar encima mío todo el tiempo, pero que siempre estaría a la vista. La vi en la entrada cuando llegamos y todo parecía ir bien. Después de todo, no era un señor de 80 años, y se veía exactamente igual que en sus fotos, que era realmente todo lo que podía esperar. Más tarde, mi hermano se reunió con nosotras porque iba a llevarnos a almorzar en auto, y ahí todo empezó a ir cuesta abajo. Esa fue la primera vez que él la vio de cerca, no desde unos metros de distancia, y puso una cara de confusión total. No dijo nada, pero se mantuvo callado el resto del trayecto. Yo no le di importancia y pensé que simplemente nos estaba dejando hablar sin interrumpir. Cuando llegamos al restaurante, ella no quiso sentarse conmigo del mismo lado de la mesa, sino al lado de mi hermano. Dijo que era porque quería poder mirarme mientras hablaba, pero mi hermano se veía cada vez más incómodo. Entonces decidí sentarme yo al lado de él, sin darle mucha opción. De pronto, la conversación dejó de ser entre ella y yo, y empezó a girar solo en torno a mi hermano, que estudiaba, donde trabajaba, sus amigos, etc. Empecé a ponerme celosa y al final exploté. ¿Viniste a hablar conmigo o con mi hermano? Ella empezó a dar marcha atrás y se disculpó por ignorarme. En ese momento, mi hermano finalmente se da cuenta de que la reconoce como una chica que lo había estado acosando en MySpace durante los últimos meses, pero sin todos los filtros horribles, maquillaje y ángulos con los que estaba acostumbrado a verla. Se puso súper nervioso y dijo que nos teníamos que ir, y que ella tenía que arreglárselas para volver a su casa. Nos fuimos apenas llegaron sus padres a buscarla, y nunca más supe de ella. Y esa es la historia de cómo mi mejor amiga online de secundaria también era la acosadora rara de MySpace de mi hermano. De más está decir que él todavía lo recuerda y me lo saca en cara cada vez que puede. Hace unos 4 años recibí una solicitud de amistad en Facebook de un tipo con el que fui a la secundaria. La acepté. No éramos grandes amigos, pero compartíamos el mismo grupo de conocidos. Después de un mes, el tipo me escribió por mensaje privado y empezamos a charlar. Me di cuenta, al poco rato, de que en realidad no era el amigo del colegio que yo pensaba, sino alguien con el mismo nombre. Algo súper común, tipo Jake Brown, al menos en mi país. Me di cuenta del error cuando me dijo que era gay, y mi viejo amigo definitivamente no lo era. Su foto de perfil no era un primer plano, así que no me había dado cuenta antes. Le dije, oh, acabo de darme cuenta de que no eres quien pensé. Tengo un excompañero con tu mismo nombre. ¿Por qué me agregaste? Me dijo que teníamos amigos en común de cuando él vivía en mi ciudad, que me había visto comentar en una publicación sobre activismo social y quiso agregarme. Se disculpó si eso había sido algo raro. En mi cabeza pensé, no le gustan las mujeres, así que no es como si estuviera interesado en mí, y sabe que estoy casada y tengo un hijo. Está bien. Lo dejé en mi lista de amigos y a veces hablábamos. Con el tiempo empezó a volverse más agresivo con los mensajes. Si no respondía rápido se enojaba, y además insistía en contarme sobre su vida personal. Decidí alejarme poco a poco porque me daba algo de pena,
Parecía que tal vez tenía alguna condición como autismo. Un día me estaba escribiendo y no le respondía porque estaba trabajando, y me manda algo como: muéstrame una foto íntima tuya o vete al carajo. Le dije que con gusto me iba al carajo, y que era muy turbio de su parte fingir ser gay solo para que yo me sintiera más cómoda hablando con él. Luego lo bloqueé. Durante los meses siguientes me empezó a llamar, sin idea de cómo consiguió mi número, y a escribirme desde cuentas falsas de Facebook. No le respondí nunca. Después fue a mi página de negocios y empezó a publicar cosas extrañas, tanto desde su cuenta personal como desde las falsas. Nunca se me ocurrió bloquearlo ahí antes de eso. Lo bloqueé de todo otra vez y reporté todas las cuentas. Esa noche, eran como las 2 de la mañana y me había despertado porque no podía dormir. Estaba usando el celular cuando empecé a escuchar un ruido como de rasguños en el living. Me levanté pensando que mis gatos estaban haciendo lío, y cuando entré al cuarto y prendí la luz, el sonido se detuvo y escuché hojas crujiendo afuera. Una de las ventanas del living había sido forzada y estaba abierta unos centímetros. Por suerte era una casa vieja y esas ventanas eran prácticamente imposibles de abrir. Corrí al cuarto de mi hijo, lo saqué de la cuna y desperté a mi esposo. Llamamos a la policía, pero no pudimos probar que había sido ese tipo, aunque lo sabíamos. Mi primo, que es oficial, lo llamó y le dijo que si volvía a hablarme o a mencionarme, iban a ir con todo. Después descubrimos su verdadero nombre y supimos que ya había estado preso por agredir a una mujer. Mi hijo ahora tiene 4 años y todavía no me animo a dejarlo dormir solo en su cuarto. Conocí en persona a una amiga en línea. Nos habíamos conocido en un viejo chat de rol y con el tiempo empezamos a hablar por Skype, ya que a ambas nos gustaba hacer manualidades. Las dos vivíamos solas en ese momento, así que solíamos poner películas y sentarnos a tejer o hacer crochet o lo que fuera, y eso era una parte importante de nuestra relación. Ella tenía 24 y yo 22. Parecía más sola que yo y se la pasaba lamentándose de que no tenía amigos ni dinero. Había comprado una casa sola a los 21 y participaba en varios esquemas piramidales. Me caía bien, así que solo rechazaba educadamente cada vez que intentaba venderme batidos para bajar de peso o maquillaje. Siempre insinuaba que quería que la visitara, así que cuando se presentó la oportunidad, le avisé que iba a pasar por su zona porque estaba ayudando a una amiga a mudarse. Ella, muy amable, nos ofreció quedarnos en su casa. Resultó que vivía en medio de un vecindario muy de los años 50, en una casa de un solo dormitorio, sin puertas, en ningún cuarto. Había gastado todo su dinero intentando llevar esa vida de mamá de grupo de Facebook, a pesar de ser una veinteañera soltera, así que la casa estaba prácticamente vacía, con almohadones en el suelo en lugar de muebles. No tenía puerta en el baño ni mesa, pero sí una cafetera carísima y montones de batidos para perder peso. Dormía en una bolsa de dormir en el piso. Nunca tenía visitas porque apenas tenía amigos en la vida real, así que su casa estaba armada para aparentar frente a sus amigas en línea, no para vivir en ella de verdad. Decidimos ser educadas y adaptarnos, pero el baño estaba justo frente al área donde se dormía y vivía, así que al sentarte en el inodoro quedabas mirando directamente al interior de la casa. Cada vez que alguien tenía que ir al baño o ducharse, las demás salíamos afuera. Naturalmente, a las 3 de la mañana me agarraron unos retorcijones horribles y tuve que arrastrarme y hacer la necesidad más sigilosa y dolorosa de mi vida, mientras miraba por encima de los cuerpos dormidos de mis amigas. Lo conocí jugando póker en línea. Cuando estaba en primer año de secundaria, mi amiga y yo jugábamos Texas Hold'em online y entrábamos a la sala de chat solo para decir estupideces y bromear. Preguntábamos si una mano con un 7 y un 2 era buena, ese tipo de cosas. Un día, un chico, lo llamaremos Harry, empezó a unirse a nuestras partidas y a hacer las mismas tonterías con nosotras. Hicimos enojar mucho a un tipo, así que mi amiga y yo decidimos cambiar de mesa para ir a molestar a otra persona. Invitamos a Harry a venir con nosotras, y él aceptó. Desde ese momento, nos hicimos muy buenos amigos. Él vivía en otro estado del país, mucho más lejos, y era 1 o 2 años mayor que yo. Hablábamos todo el tiempo por internet. Se convirtió, sin dudas, en uno de mis mejores amigos, alguien en quien confiaba plenamente. Teníamos el mismo tipo de humor y todo simplemente encajaba entre nosotros. Le hablaba de él a mis amigos en la vida real y a veces él también hablaba con ellos. Yo tenía otros amigos online con quienes solo charlaba un poco, pero con Harry era diferente. Éramos muy cercanos. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Siempre fue una relación muy platónica, aunque siempre me pareció atractivo. Supongo que yo también le gustaba, pero nunca fue algo importante. Después de años de amistad en línea, finalmente nos conocimos en persona cuando yo ya estaba en la universidad.
Nos vimos en un lugar público donde yo trabajaba. Él estaba de visita porque tenía un amigo viviendo en mi ciudad. Me dijo que era más alta de lo que se imaginaba. Todo parecía normal. Salí esa noche con él y su amigo a hacer un recorrido por bares. Terminamos bastante borrachos. Su amigo era muy extrovertido y divertido. Harry era más tranquilo, más de mi estilo. Fue una noche divertida. El amigo terminó llevándose a una chica muy escandalosa y los 4 volvimos al departamento del amigo. Estuvimos un rato en la sala, pero luego él se metió a su cuarto con la chica y empezaron a tener relaciones muy ruidosamente. Harry y yo nos reímos. Pudo haber sido incómodo, pero no lo fue. Los dos estábamos borrachos. Podría haber surgido algo íntimo entre nosotros, pero no pasó. Yo tenía novio y no soy del tipo que engaña. Pasamos un rato juntos y después me tomé un taxi a casa. La parte de terror, si se puede llamar así, es que nunca pasó nada entre nosotros. El momento no fue el indicado. La distancia tampoco. Si esto fuera una película, habríamos terminado juntos. A veces me gusta imaginar que lo fue. Ahora él vive en el mismo estado que yo, pero aún demasiado lejos como para que importe. Está casado y lleva una vida mucho más activa que la mía. Yo estoy en una relación desde hace varios años. Lo más triste es que ya no hablamos. Creo que algo cambió cuando nos conocimos en persona y además, en esa etapa de la universidad, yo pasaba por una inestabilidad emocional que él ya no podía manejar. A veces me pregunto qué podría haber sido. Durante la segunda expansión de World of Warcraft, había un tipo en mi guild con el que me hice amigo, sobre todo por amigos en común. Con el tiempo fuimos hablando cada vez más y nos volvimos bastante cercanos. Tenía un compañero de cuarto bastante insoportable y a veces podía escucharlo durante las raids, especialmente cuando algo salía mal. Gritaba, hacía berrinches, era insoportable. Mi amigo me dijo que no solo era ruidoso y molesto, sino también verbal y, a veces, físicamente abusivo. Yo tenía mi propio departamento, así que le dije, ¿sabes qué? Ven a quedarte conmigo, solo hasta que puedas ponerte de pie y conseguir un lugar seguro. Apareció en mi casa con una bolsa de basura llena de sus cosas y una laptop. Le armé un espacio y empecé a ayudarlo a buscar trabajo. Bueno, no quería trabajar. Y no consiguió trabajo tampoco. Se pasaba los días en mi departamento, comiendo mi comida y agotando lentamente mis ahorros. No importaba cuánto intentara motivarlo, se aferraba más todavía a la inactividad. Eventualmente le dije que tenía que irse. Ya no podía mantenerlo. Resultó que solo estaba de casa en casa. Hablé con algunas personas y terminé armando el rompecabezas. Su estrategia era jugar con la compasión de sus amigos para convencerlos de que vivía en una situación terrible. Y conmigo le funcionó muy bien porque tenía ese compañero de cuarto gritón como parte del teatro. Al final llamó a un pariente cercano, creo que su tía, para que viniera a buscarlo. No sé qué le dijo que yo supuestamente le hice, pero nunca vi a alguien mirarme con tanto veneno en la mirada. Hasta donde sé, después se fue a vivir con su hermana y su cuñado. Pero la verdad, no me importa dónde terminó. También me robó varias cosas. Primera y última vez que hago algo así.